Muy bien, seguimos compartiendo esta edición nocturna de Primero Noticias. En este bloque vamos a hablar de la Río Cuarto agroindustrial, también de lo que tiene que ver con la participación de la Municipalidad de Río Cuarto, que vuelve de una manera más activa a la muestra del campo, a lo que es la exposición rural que se va a llevar a cabo en los próximos días en nuestra ciudad. Para hablar acerca de estos temas de importancia para la ciudad de Río Cuarto, ya está con nosotros en nuestros estudios el subsecretario de Agroindustria del municipio de Río Cuarto, Daniel Railova, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Muy buenas noches para Bueno, usted. gracias por estar, por visitarnos. Bueno, es un gusto siempre para mí, cada vez que ustedes me invitan, aprovechar un poco esto y bueno, dialogar y estar atento a cualquier inquietud que ustedes transmitan. Debería ser algo quizás habitual, pero tenemos que hablar de que vuelve la municipalidad a la exposición del campo. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué es así? ¿Tiene que ver con un perfil de ciudad? ¿Cuál es la idea? Bien lo has manifestado vos, tiene que ver un poco con la visión que tiene el intendente respecto a aprovechar un poco las ventajas comparativas que tiene Río Cuarto, a plantear un esquema que creo que es una posición que se va a fijar para el mediano y largo plazo respecto a otro esquema de ciudad, a otro entramado de ciudad, a ver estratégicamente y valorar lo que son las ventajas comparativas que tiene Río Cuarto en cuanto a sus condiciones, tanto de la situación geográfica en la que está ubicada, en cuanto a las ventajas comparativas que tiene con otras regiones, en cuanto a las circunstancias fundamentalmente de la importancia que tiene el sector agropecuario en zonas como esta, y que entendemos, de acuerdo a la visión y las charlas que hemos tenido con el intendente, con instituciones intermedias y demás, que muchos coincidimos en esta visión, pero se ha hecho poco en ese sentido. Entonces, lo que se pretende es, en conjunto, tanto con el comercio como con los servicios, de que la industria sea un motor generador de muchas más situaciones que económicamente favorezcan a esta ciudad, fundamentalmente apuntando a algo central, que es la generación de puestos genuinos de trabajo. ¿Por qué lo digo en estos términos? La secretaría de la cual yo dependo es la Secretaría de Desarrollo Social y Económico. ¿Qué tiene que ver lo social con lo económico? Y que entendemos que tiene mucho que ver. ¿En qué sentido? Y lo resumimos en una frase: por cada puesto nuevo de trabajo que seamos capaces al menos de gestionar o de ayudar, va a haber un bolsón menos que entregar. Me parece que la visión futura es pensar más que nada un recurso, y que el trabajo sea un recurso genuino, algo que mejore y dignifique la calidad de vida de la gente y demás. En ese sentido, o al menos ese es el norte en el cual se ha propuesto esta gestión tener su foco. Daniel, el gobernador ha declarado a nuestra ciudad, a Río Cuarto, como la capital agroalimentaria. Ese es el objetivo de parte de la provincia, incluso han manifestado de trabajar de manera conjunta con el municipio. Por otra parte, vos estás en la parte de lo que es la Subsecretaría de Agroindustria. ¿Cómo se hace para trabajar de manera articulada en un contexto a nivel nación que cada vez hay mayor desempleo, que parece que no están dadas las condiciones para generar nuevas fuentes de trabajo, que incluso hasta hace poquito se dio a conocer el índice del INDEC de una desocupación de 2 dígitos, que está entre las 5 ciudades de mayor desocupación? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué nos ha pasado en Río Cuarto? ¿Qué es lo que falta? Lamentablemente, esa apreciación que vos haces es la que terminó de confirmarnos que la visión en la que teníamos nosotros era en la que teníamos que trabajar. Ese índice de desocupación, que lamentablemente estamos nosotros entre los 5 primeros ciudades, refleja mucho más que una cuestión de una desocupación o de una informalidad en el empleo. Significa que la matriz de Río Cuarto, histórica matriz de Río Cuarto, no ha dado resultados respecto a ese tema. Porque puede haber otras ciudades que comparativamente no tengan las ventajas que tiene Río Cuarto, pero nosotros teniéndolas, creo que no hemos sido capaces, todos, principalmente los principales responsables, que son los intendentes, y de ahí para abajo todas las instituciones intermedias, de trabajar en conjunto para que esto no sea así. Muchas otras regiones posiblemente no tengan las ventajas que tiene Río Cuarto, pero nosotros teniéndolas, y si no hemos sido capaces de aprovecharlo, me parece que todos tenemos dirigencialmente una responsabilidad importante en esto. En ese marco trataremos de dar el puntapié inicial. No todo es pesimismo. ¿En qué sentido?
con las instituciones con las que hemos estado reunidas, ya sea sociedad rural, centro comercial, universidad, instituciones intermedias, me parece que se está dando y estamos coincidiendo en esta visión. Me parece que hay que dar la discusión y pasar de lo que sea el análisis, de tratar de discutir todas estas cuestiones, pasar a la acción concreta. En ese sentido, lo que se está tratando de hacer desde la subsecretaría es concretamente, teniendo en cuenta esa situación y ese análisis, ese diagnóstico, empezar a trabajar realmente con los elementos de fondo. ¿En qué sentido? Vamos a iniciar un censo industrial para saber dónde estamos parados, qué tipo de industria tiene Río Cuarto, pero no solamente qué tipo de industria tiene, sino qué tipo de industria necesita Río Cuarto. Punto uno. En el otro aspecto, decir, empezar a discutir y a plantear ante los organismos que correspondan cuáles son las falencias que tiene Río Cuarto, por ejemplo, en el tema de la provisión de gas. No puede ser que a esta altura estemos discutiendo nosotros si le damos gas a la industria, le quitamos gas a los particulares, o si damos gas a los particulares, le quitamos a la industria. Si no hay una... Sí, o un parque industrial al cual no llega el servicio, el suministro de gas. Un problema de infraestructura serio, que también pertenezco a la comisión del parque industrial, y por eso digo que así como hay cuestiones que son negativas, hay otras cuestiones positivas. Rescato en este momento la decisión, la acción y la conformación de una comisión sin fines de lucro que se constituye en el parque industrial, en la cual te diría que vos te das cuenta que el asociativismo, la forma de tirar todos por el mismo lado, van cambiando las cosas. Hoy el parque industrial está cambiando de una manera significativa. Pretendemos quizás de manera ambiciosa que sea uno de los mejores parques industriales de la provincia de Córdoba. Estoy convencido que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque hay una visión común y hay una fuerza en común de todos los industriales, al menos del parque. También tengo que decir que no se agota la cantidad de industriales en el parque industrial. Puede que haya muchos más industriales fuera de los parques industriales, con determinadas necesidades tanto particulares como generales. Entonces, en la acción concreta es eso. Vamos a hacer un censo industrial, vamos a pelear y vamos a tratar de definir cuáles son las necesidades que tiene Río Cuarto a los fines de desarrollarse industrialmente. Me parece que están dadas las condiciones como para hacerlo, y tiene que ser el municipio el primer responsable de coordinar todos esos esfuerzos que por ahí están aislados. El hecho de que la ciudad dependa pura y exclusivamente de lo que es el desarrollo agroindustrial y más vinculado al campo. Se dice, por lo general, en los pueblos de la región pampeana dependen de la actividad del campo. ¿No falta dar el salto ese hacia una producción que le dé valor agregado? Porque siempre se habla de la famosa producción primaria o la economía primaria, que es la actividad del campo y comercializar esos productos. Ahora, ¿cómo se le da valor agregado? ¿Por qué no se logra en Río Cuarto dar ese salto? Así como hay cosas que dependen del ámbito municipal, ¿sí? Sin duda que uno no es una isla y depende muchas veces de las políticas a nivel nacional que se den en determinados aspectos. Tanto sea en las cuestiones de aprovechar las ventajas comparativas del país en general, te diría, en un contexto globalizado e internacional, como también en determinadas políticas de asistencialismo crediticio o de capital de trabajo para determinadas actividades. Entonces, cuando caes en una maraña burocrática en donde por ahí pueden que estén definidas las medidas a nivel nacional y las políticas a nivel nacional, pero cuando determinadas inversiones necesitan ciertas líneas de crédito, por decirte algo blando, que apoyen determinadas iniciativas, están también las líneas de crédito, pero caes en la burocracia de que muchas veces o pocos empresarios pueden. Te lo digo esto en el marco de lo que uno habla habitualmente con el empresario. Sí, sí. Entonces, ¿qué puede hacer el municipio? Por más que tenga la visión de que eso es importante, depende muchas veces de políticas a nivel nacional. Se está trabajando en el marco de eso. También se está trabajando en el marco de las relaciones y facilitar todas estas cuestiones para, si viene un empresario con determinado proyecto que vos ves que es útil, ves que le va a dar valor agregado, tratar de acompañarlo también desde ese punto de vista, que no sea una cuestión meramente particular, sino que haya un acompañamiento por parte del Estado municipal, en este caso, a las políticas provinciales o nacionales, ¿no es cierto? Entonces, creo que esto, lo que vos me preguntas, tiene que ver mucho con el contexto nacional de cómo se plantean las cosas. Por decirte algo, hoy casualmente esta tarde reflexionábamos que Río Cuarto, una de las primeras industrias que se instaló en el parque industrial fue una industria láctea, ¿sí?
Hoy quedó inmersa y, por supuesto, no quedó nada de esa industria láctea. Pero sin duda que hay muy pocos que recuerdan que en alguna oportunidad, cerca de Río Cuarto, inclusive en la zona de Molde, San Basilio, había una cuenca lechera importante. Seguro, seguro. Entonces, aquí voy. Me parece que, no digo que esto se solucione de un día para otro, pero sin duda que determinadas políticas y fijación de objetivos al mediano y largo plazo, me parece que se puede llegar a empezar a reflexionar y a cambiar un poco la matriz de producción de esta región. Justamente relacionado con eso venía la pregunta mía, porque me recordaba el tema de justamente los productores lecheros. San Basilio, por ejemplo, es una de las fuentes, una de las cuencas lecheras más importantes que ha tenido la provincia de Córdoba, y es una problemática que viene desde hace varios años, que no se logra alcanzar. Hemos tenido la posibilidad de dialogar con Néstor Roblet, el secretario de Valor Agregado de la Nación, y él planteaba ese tema de darle valor agregado a la materia prima, pero cae en lo que vos decías recién, el tema de la burocracia. Van 6 meses de gobierno y en la cuenca lechera está peor que nunca y no se logran aportar soluciones. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, ¿cómo se trabaja desde el municipio? ¿Cuáles son las herramientas? Por eso digo, por ahí hay cuestiones que exceden al ámbito municipal. Sin duda que me parece que al menos la alternativa que tiene que tener el municipio, aprovechar inclusive este tipo de entrevistas como para transmitir la inquietud y la visión del municipio y empezar a generar un poco la conciencia colectiva de que esto es útil. Pensábamos también, comprometiendo a todas las fuerzas vivas de una comunidad y haciendo los planteos en los niveles que corresponda, ¿quién te puede decir que no cuando vos vas ante un funcionario nacional, ¿sí?, y le planteas con contenido, con estudio y con énfasis respecto a decir, che, va el intendente, va el secretario, el presidente de la rural, el presidente del CESIS, el rector de la universidad, a decir, mire señores, vivimos en esta ciudad, la segunda ciudad de la provincia de Córdoba, una de las provincias más importantes de la Argentina, y necesitamos este tipo de infraestructura. Que haya una inversión de infraestructura a nivel nacional también, que se le dé importancia a determinadas regiones. Yo creo que ningún funcionario a nivel nacional o provincial se puede negar ante un planteo razonable de decir, che, a esta comunidad nosotros tenemos que darle una alternativa de infraestructura, de política, definir estas necesidades en función de decir, hay una cuenca lechera, hay gente con una, te diría hasta con una tradición de familia, ¿sí? En el caso, no conozco, no soy un experto tampoco, ni mucho menos de la cuestión láctea, pero muchos me han dicho que cuando un tambero decidió que no va más, que no es rentable y demás, y que tiene que sacrificar sus animales con todo el dolor que eso significa, no solamente el punto, porque viene por una cuestión de tradición familiar, el recuperar un tambo, por lo que me dicen los entendidos, te diría que es algo casi imposible porque lleva muchísimos años generar un rodeo nuevo, ¿está bien? Entonces son cosas muy delicadas, ¿sí? Entonces tenés que darle alternativas, me parece, que está bien que sea un negocio rentable, por decirte algo, el tema de la soja o los cultivos como la soja, el maíz, pero si a las otras producciones agropecuarias no le das una alternativa de rentabilidad, cualquier persona razonable dice, che, en vez de tener un tambo, liquido el tambo y lo alquilo, lo siembro yo para soja y me va a dar menos dolor de cabeza y va a ser más práctico. Entonces, hay determinadas cuestiones que tienen que ver con una política nacional. El municipio en esos casos, ¿qué es lo que puede hacer? Ya te digo, transmitir esa inquietud. Pero son cuestiones que exceden a lo que sea en el ámbito municipal. Volviendo a tu pregunta originaria, la participación activa en la exposición rural de Río Cuarto tiene que ver con una visión y con un mensaje de que entiende el municipio dónde está enclavado. La exposición rural de Río Cuarto es una de las principales exposiciones rurales del interior, si es que no es la más importante del interior de la Argentina, ¿sí? Hablando con gente de la rural nos decía que tiene cobertura provincial, municipal, provincial y nacional. Muchas veces le hacían la pregunta, che, ¿y dónde está el intendente? O sea, inclusive hasta los medios nacionales decían, queremos hablar con el intendente, no estaba el intendente. O sea, digo, no es solamente una cuestión de actitud, es una cuestión una definición de política de ciudad. Y de importancia que uno le da al sector agropecuario, ¿está bien? Y de la importancia que tiene no solamente Río Cuarto como ciudad, sino como Río Cuarto enclavada en esta zona, ¿está bien? Daniel, muchísimas gracias por compartir este espacio, da para hablar largo y tendido, así que te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias. Marcamos una pausa y enseguida seguimos.